La gracia del Evangelio. Artículo de Carlos Rodríguez. Correspondiente al número 258 de la revista En la calle recta. Es evidente la sinrazón en la que vive nuestro mundo. Ha tirado por la ventana aquellas referencias que sostenían la vida, la cultura y la sociedad, en aras de una anárquica y utópica libertad, para finalmente acabar perdido y desestructurado. El mundo ya no sabe dónde encontrar una roca firme donde apoyar su pie. No hay valores universales más allá del reino de la opinión personal, la dictadura de la fuerza bruta o el descanso que trae a la conciencia cauterizada una democracia esclava de la mitad más uno. Aunque el germen de esta realidad que vivimos hoy ha estado siempre con nosotros, en la actualidad su espiral está alcanzando cotas próximas a la autodestrucción de la civilización tal como la conocemos. Puro milagro que aún hoy se puedan traer buenas noticias a un mundo perdido no es otra cosa que puro milagro. Estas buenas noticias comenzaron a oírse hace mucho, bien al principio. En los mismos albores de la humanidad las oyeron el primer hombre y la primera mujer que pisaron el planeta. Rodeados de bendiciones en un mundo perfecto y bueno, se rebelaron contra aquel que con tanto amor los había formado del polvo de la tierra, dado aliento de vida y hecho a su imagen. El Creador hubiera estado en su derecho de abandonar a su suerte mortal a esos humanos desagradecidos y traidores, pero oh, asombro incomprensible. Los amó aún. Y en su gracia Dios manifestó un favor inmerecido hacia las criaturas pecadoras. Favor que ni siquiera los ángeles del cielo habían llegado a conocer jamás. Dios mismo anunció la buena noticia en medio de un escenario de juicio. De los labios de Dios oyeron la promesa cuando le habló a la serpiente astuta. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. El mal ya estaba hecho, la sentencia sobre el pecado en marcha, pero un rayo de luz y esperanza les iba a acompañar para siempre. En ese momento la gracia de Dios, obrando fe en la promesa de un Redentor, compuso la melodía del Evangelio, la buena noticia de Dios a los hombres pecadores. Desde entonces las notas de este Evangelio fluyeron por todo el Antiguo Testamento. Pronto las oyeron Abel, Enoc, Noé. También las recibieron Abraham, Isaac y Jacob. Se gozaron en ella Judá, el rey David y los profetas. Todos los que habían de ser salvos lo fueron por esta buena nueva. Este Evangelio promete un Salvador y la salvación por medio de él. A su debido tiempo este Salvador apareció como el Cristo, el Hijo de Dios encarnado, quien vivió una vida sin mancha, murió en la cruz haciendo expiación por los pecados de todos los que creen en él, fue sepultado, resucitó de la tumba, ascendió a los cielos donde está sentado a la derecha del Padre y un día volverá al mundo para juzgar a vivos y muertos. Estas noticias nos han sido reveladas exclusivamente en la palabra de Dios. Fuera de esta revelación es imposible llegar a tal conocimiento. Ni las obras de la creación, la observación de la naturaleza, la razón humana o su conciencia pueden por sí mismas obrar arrepentimiento y fe en Cristo aparte del Evangelio, pues este y solo este es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Debiéramos aprender a valorar mucho más la gracia de Dios al darnos tal Evangelio. Hubiera el hombre permanecido en la más crasa ignorancia en cuanto a la salvación y la necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo. De haber quedado sin Evangelio, el ser humano permanecería para siempre sin esperanza y sin Dios en el mundo, muerto en delitos y pecados, con la sola expectativa del horrendo juicio de Dios sobre sus pecados. La gracia del Evangelio nos obliga, pues, a ser agradecidos a Dios por tal anuncio y a la vez a ser responsables de compartir con el resto de los mortales la historia de la salvación, haciendo discípulos y enseñándoles todas las cosas que Cristo nos mandó. Es por el rechazo de esta fe evangélica y de las enseñanzas de la palabra que el mundo anda a la deriva y el ser humano desorientado como una foca en el desierto. Conclusión: la caída de nuestros primeros padres en el Edén mereció la muerte. Se rompió la comunión de vida con el Creador, y la muerte física y espiritual ha ido pasando de generación en generación sobre toda la raza humana con una única excepción, la de Cristo, el Hijo de Dios. El sufrimiento, la enfermedad y la muerte física por un lado y la depravación espiritual por otro han hecho del hombre en su totalidad un ser antagónico y aborrecible a los ojos de Dios. Los pensamientos del pecador son de continuo el mal por cuanto no se sujetan al estándar de Dios, y en la medida que la sociedad le da oportunidad y libertad desarrolla más y más su propia maldad. La esperanza, en este sentido, de que el hombre por sus propios medios pueda mejorarse a sí mismo o al mundo en que vive es pura utopía. Pero una vez más la gracia del Evangelio se presenta como disponible. El lenguaje de la gracia es este: hoy es día de salvación.
Por muchos que sean los pecados del impío, hay poder en la sangre de Jesús para limpiar todo pecado. Piensa en esto. Si Dios hubiera podido salvar al pecador por algún otro medio que no fuera el Evangelio, entonces no habría enviado a su unigénito Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Si el hombre pecador hubiese podido salvarse por medio de las obras, nunca hubiéramos conocido al Dios de la gracia que se manifiesta en Jesucristo. Tú que lees este artículo tienes el privilegio de haber recibido la buena noticia, el Evangelio. Dios mismo te lo ha revelado por las Santas Escrituras. Ay, pues, de aquel que descuide una salvación tan grande.